Hay jugadores que nacen con talento. Y luego está Cristiano Ronaldo, un futbolista que convirtió su carrera en una guerra personal contra cualquier límite humano. Durante casi 2 décadas, el mundo vio a un atleta que parecía construido en un laboratorio. Velocidad, salto, potencia, disciplina, hambre, obsesión. Un jugador capaz de marcar en Inglaterra, España, Italia y Arabia. Y por eso hablar de Cristiano siempre obliga a entrar en terreno peligroso. Pero el debate sobre si CR7 es o no el mejor de todos los tiempos no se resuelve solo con admiración. Se resuelve con una pregunta incómoda. ¿Qué significa realmente ser el mejor de todos? ¿Es cuestión de números? ¿De títulos? ¿De influencia? Cristiano tiene argumentos enormes, más grandes que los de la mayoría de leyendas. Pero también hay algo que frena su candidatura definitiva. Este vídeo no es para disminuir a Cristiano, al contrario. Es para entender por qué un jugador tan gigantesco todavía genera una duda que otros nombres no cargan del mismo modo. Porque quizás la verdad más incómoda sobre CR7 no es que no haya sido increíble. La verdad es que fue tan extraordinario que solo puede ser comparado con los fantasmas más imposibles del fútbol. Lo primero que hay que reconocer es que Cristiano Ronaldo construyó una versión de grandeza que casi nadie más ha logrado. Porque cuando se habla de los mejores de la historia, muchas veces se idealiza el talento natural y se subestima algo igual de impresionante, la capacidad de reinventarse. Cristiano no fue siempre el mismo jugador. El Cristiano joven del Manchester United era pura explosión. Regates eléctricos, velocidad, descaro, una relación casi teatral con el 1 contra 1. Era un extremo brillante, todavía imperfecto, pero insoportable para cualquier defensa. Luego vino el Real Madrid, y con él llegó la transformación definitiva. Cristiano dejó de ser solo un showman para convertirse en una máquina de destrucción. Empezó a atacar el área como si cada centro fuera suyo, a rematar con una violencia quirúrgica, a vivir obsesionado con el gol. Ya no era un talento suelto, era un sistema entero dentro de un solo cuerpo. Y esa evolución es una de las razones por las que su nombre está en la mesa de los inmortales. Porque Cristiano no dependió de un contexto único ni de una sola versión de sí mismo. Ganó una Champions con el United, luego se convirtió en la cara de la era más feroz del Real Madrid y después demostró en Italia que su olfato seguía intacto, incluso cuando el tiempo ya empezaba a cobrar factura. No muchos sostuvieron tanta relevancia durante tanto tiempo. Entonces, si Cristiano hizo todo eso, ¿por qué tanta gente se resiste a colocarlo como el número 1 absoluto? La respuesta empieza en una palabra que pesa muchísimo en estas comparaciones: influencia. No solo importa cuántos goles marcas, importa cuánto transformas el juego a tu alrededor. Cristiano fue un ejecutor brutal, uno de los mejores finalizadores que ha visto este deporte, un jugador que podía decidir una eliminatoria en 3 toques, que convertía un partido gris en una noche de titulares, que aparecía con una voracidad casi antinatural cuando el escenario pedía sangre fría. Pero cuando se compara con los nombres más sagrados del fútbol, aparece un detalle incómodo. No siempre controlaba el juego completo. Lo resolvía, lo rompía, lo definía, pero rara vez lo gobernaba de principio a fin. Y ahí es donde entran otras figuras en la conversación. Messi, por ejemplo, no solo finaliza, también dirige, pausa, inventa y acelera. Maradona no solo resolvía partidos, arrastraba a todo un equipo detrás de su voluntad. Pelé no era solo un goleador, era una fuerza total dentro del campo. En cambio, Cristiano, sobre todo en su madurez, dependió más de ser el punto final perfecto que el cerebro absoluto del sistema. Eso no lo hace menos legendario, pero sí cambia la naturaleza de su grandeza. Porque ser el mejor de todos no es únicamente ser el más letal. También es ser el jugador que no solo termina la jugada, sino que puede definir la forma del partido entero. Cristiano se volvió tan especializado en la eficacia suprema que, en cierto modo, perdió parte de esa dimensión total que otros sí conservaron. Luego aparece el otro tema que nadie puede evitar: el peso del mundial. El fútbol es colectivo, ningún jugador gana una Copa del Mundo solo. Pero cuando hablamos del mejor de todos los tiempos, ese torneo deja de ser un simple trofeo y se convierte en un símbolo histórico.
Cristiano ganó la Eurocopa con Portugal, y eso fue enorme. También ganó la Nations League. Y sería absurdo minimizar lo que significa levantar a una selección con menos tradición dominante que Brasil, Argentina o Alemania. Pero incluso con ese mérito, la sensación histórica no es la misma. El Mundial sigue siendo el escenario donde las leyendas se vuelven mitos. Y ahí Cristiano nunca logró un momento que cambiara la memoria del deporte. No se trata solo de no haberlo ganado. Se trata de no haber dejado una imagen definitiva dentro de ese torneo. Maradona tiene México 86, Pelé tiene 1958, 1962 y 1970. Messi tiene Qatar 2022. En el caso de Cristiano, el relato mundialista siempre pareció quedarse a medio camino. Hubo destellos, goles, partidos fuertes, pero nunca esa campaña que obligara al planeta entero a rendirse sin discusión. Y en estos debates, la historia pesa más que la lógica. Porque el mejor de todos no es solo quien más hizo, sino quien más dejó marcado el imaginario colectivo. Cristiano fue gigantesco, pero cuando el fútbol mira hacia sus altares más altos, sigue pidiendo ese momento universal, ese torneo que cambie para siempre la conversación. Hay otra razón más sutil, pero igual de importante. Cristiano siempre fue un jugador de una autoexigencia feroz. Su mentalidad lo construyó, su obsesión lo empujó. Su ego competitivo lo convirtió en una amenaza permanente. Sin todo eso, jamás habría llegado donde llegó. Pero esa misma intensidad también generó una imagen pública que, en comparación con otros candidatos al trono, a veces juega en su contra. Con Cristiano, la grandeza muchas veces viene acompañada de una declaración, de una afirmación, de una necesidad de recordarle al mundo lo que es. En cambio, otros jugadores parecen haber dejado que la propia obra hablara con menos insistencia. Y eso afecta la percepción. Porque aunque el fútbol debería medirse solo dentro del campo, la manera en que un jugador encarna su propia leyenda también influye en cómo es recordado. Cristiano se presenta como una cima conquistada a pulso. Messi, en cambio, suele percibirse como una especie de milagro natural. Uno inspira admiración por el trabajo monstruoso. El otro provoca asombro casi místico. Cuando la gente piensa en el mejor de todos, muchas veces no elige solo al más exitoso, sino al que les parece más irrepetible. Y ahí Cristiano se enfrenta al problema más cruel. Su narrativa quedó más asociada a la voluntad que a la magia. Entonces, ¿qué lugar le corresponde realmente a Cristiano Ronaldo? Aquí está la parte más honesta de todo el debate. No ser el mejor de todos no significa estar lejos de ese lugar. De hecho, significa exactamente lo contrario. Significa haber llegado tan alto que solo unas pocas diferencias microscópicas impiden que la corona sea unánime. Cristiano está en la conversación final porque hizo casi todo. Marcó como nadie. Ganó en distintos países. Fue decisivo en noches enormes. Se transformó varias veces. Desafió al tiempo. Le compitió cara a cara al otro gran monstruo de la era moderna y nunca se escondió. Eso no lo convierte en un aspirante, lo convierte en una leyenda absoluta. Pero cuando la conversación pasa de uno de los mejores a el mejor de todos, el margen de error desaparece. Ahí ya no basta con ser colosal, hay que ser incuestionable. Y Cristiano, por brillante que haya sido, todavía deja abiertas preguntas que otros no dejan del mismo modo. La influencia total en el juego, el peso del Mundial, la comparación inevitable con Messi, el contraste con Maradona y Pelé, la sensación de que fue un depredador perfecto, pero no necesariamente la forma más completa y definitiva de dominar el fútbol. Y tal vez esa sea la verdad que más incomoda a sus fanáticos. No que Cristiano se quede corto frente al resto del mundo, sino que se queda apenas un escalón por debajo del concepto imposible que exige el título de mejor de todos. Al final, Cristiano Ronaldo no necesita ser el mejor de todos para ser uno de los nombres más intimidantes que este deporte haya visto. Su historia ya está escrita con goles, títulos y una obsesión que convirtió lo improbable en costumbre. Pero justamente por haber llegado tan lejos, el juicio sobre él se vuelve más duro. No se le compara con los grandes, se le compara con la perfección, y ahí está la paradoja de CR7. Cuanto más enorme fue su carrera,
más cruel se volvió la discusión sobre su lugar exacto en la historia. Quizás nunca haya otro jugador con esa mezcla de disciplina, ambición y capacidad para reinventarse. Pero aún así, el fútbol sigue guardando un pequeño espacio de duda cuando se pronuncia la frase más pesada de todas. No porque Cristiano no haya sido suficiente, sino porque para ser el mejor de todos, a veces no basta con ser monstruoso. A veces hay que ser directamente inevitable.